Amigos, una vez más, bienvenidos. Esto es William en Vivo, un servidor William Delgado Gil. Mucho gusto, un placer, gracias por este tiempo que nos damos para estar juntos. Precisamente así empiezo como amigos, porque los amigos son los que se comparten tiempo mutuamente, el uno al otro y el otro al uno. Y esto es una vía precisamente de comunicación de doble vía. Perdóneme que hable un poquito de esa manera un tanto redundante. Pero la idea es que la comunicación, o eso es el motivo, y ese es el objetivo de la comunicación, no solamente de aquí para allá, como la televisión nos tiene acostumbrados, o la radio. No, en las redes sociales precisamente 2.0, es decir, de ida y vuelta. Por eso muchas gracias por los comentarios, opiniones que dejan en nuestras diferentes redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Muchas gracias. En Twitter estamos como William en Vivo, en Twitter, William en Vivo, tal cual. Lo busca allí en Twitter y allí puede también encontrarnos. William en Vivo en Twitter, muchas gracias. O el mío personal en Twitter, @ William Delgado G, G de gato, William Delgado Gil, exactamente. Estamos leyendo el libro Adornando Tumbas, vamos ya por la mitad casi, y sí, justamente hoy es la mitad del libro. Vamos a hacer un adelanto este lunes acerca del nuevo libro que vamos a traer, es una sorpresa para todos. Algunos comentarios acerca de Jesús Adrián Romero y este libro Adornando Tumbas. Por ejemplo, Lucas Leis, expresidente de una de las editoriales más grandes que ha habido y que ha presidido precisamente esta editorial por 10 años y ahora es el fundador de e625.com, dice: gracias a Jesús Adrián por estas páginas honestas que no pretenden monopolizar la respuesta, sino ayudarnos a hacernos preguntas para sumergirnos más profundo en nuestra comprensión del camino de la cruz y de la fe. También César Soto, pastor y autor de México, escribe: Jesús Adrián Romero abre su corazón con plena honestidad y se sumerge en las siempre peligrosas aguas de querer hacer una radiografía de la iglesia en Latinoamérica hoy. Muy bien, hoy corresponde el capítulo 6. Para quienes que han llegado o que apenas llegan a la sintonía, en los videos anteriores en Facebook están todos los otros 5 capítulos. Usted puede darse el tiempo y, ¿por qué no?, leer juntos o ver, oír los 5 capítulos anteriores, que son o están bien interesantes, y por eso, más que hacerle publicidad, no pretendemos hacerle publicidad, no recibimos dinero por esto, para nada. Es un tiempo entre amigos que compartimos. Por ejemplo, como lo estaba diciendo el pastor César Soto de México, es una radiografía, tal cual. Esa es como se define este libro, una radiografía de la Iglesia Evangélica en Latinoamérica. Por eso lo estamos compartiendo. De amigos, aquí entre nos, vamos a empezar entonces con el capítulo 6. El capítulo 5, ella, la iglesia. El capítulo 6, del ritual a la práctica. Y así comienza William en Vivo. Sí, Adornando Tumbas, Matando Profetas, de Jesús Adrián Romero. Dice: el comer juntos es más que simplemente comer. Sin saberlo, cuando compartimos el pan con otras personas, participamos de algo que va más allá de la simple comida. Sin expresarlo, entramos en un compromiso en el que nos sentimos impulsados a después a devolver esa invitación. Yo te invito, tú me invitas. O tú me invitas, yo te invito. Sin expresarlo, entramos en ese compromiso en el que nos sentimos impulsados a devolver la invitación. Algunas personas se ofenden cuando no son invitados a una cena a la que otros amigos fueron invitados. Y es que la cena, la comida, es todo un ritual. Este ritual se compone de diferentes elementos: una invitación, por supuesto una mesa, también pan y vino. Así es como se retrata, así es como se pinta, así es como simplemente nosotros la conocemos. Las comidas judías son las que involucran una cantidad de más rituales. Esa tradición decía que si alguien comía en tu mesa, entrabas en un compromiso de amistad que se pasaba a la siguiente generación. Por eso la traición de Judas en la última cena es vista de una manera tan infame,
¿Cómo era posible que alguien que había comido con Jesús al punto de mojar el pan en su plato terminó traicionándolo? Era inconcebible. De las cenas de los judíos se deriva la Eucaristía o la Cena del Señor. Nosotros los evangélicos la conocemos como la Santa Cena. En la última cena, Jesús tomó el pan y el vino y les dio un significado profundo. Estos dos elementos se convirtieron en una representación simbólica de Él y su entrega total por nosotros en su muerte. La idea es que ese símbolo se lleve a la práctica, que el ritual cobre vida. Y eso es exactamente lo que Jesús intentaba enseñar aquella noche a sus discípulos y a sus íntimos discípulos. Antes de la cena, él, el maestro, siendo precisamente el rabino, empieza a lavar los pies a sus discípulos. Esta era una tarea que llevaban a cabo solamente los esclavos, ya lo hemos hablado, dado que era completamente denigrante. Por eso lo hacían los esclavos. Cuando los invitados llegaban, habían caminado por calles sucias, polvorientas. Y en esa época no había pues la comodidad que tenemos ahora de usar medias, calcetines, zapatos cerrados. No, eran sandalias, sabemos, y por las polvorientas y desérticas calles de esos lugares, de esos pueblos. El esclavo entonces lavaba los pies y a la vez refrescaba los pies cansados de los visitantes. Esa era su tarea. Pero en cambio, antes de la cena, como bienvenida, es Jesús mismo quien toma el lugar de un esclavo, de un siervo, y les enseña a sus discípulos que seguirle tiene que ver con servir al otro, servir a los demás. Pero ese era solo el principio de lo que Jesús les impartiría esa noche y que marcaría la vida de sus interlocutores inmediatos y la vida de todos los creyentes a través de todos estos años y siglos. Al terminar de lavarle los pies, les dice: les he puesto y les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Hay iglesias que aún todavía practican el ritual del lavatorio de pies. Y creo que es algo bueno, pero las palabras de Jesús significaban mucho más que simplemente practicar ese ritual de lavar los pies, que ahora hoy en día, bueno, es respetable. Era el tener una actitud de servicio para los demás, pero ¿entendemos esto? Preguntamos porque dice: dichosos serán si lo ponen en práctica. Necesitamos en este momento descubrir la dicha de servir a los demás. Ese ritual del lavatorio de pies era simplemente lo que hoy se puede convertir en servir a los demás. Simplemente, el simbolismo debe cobrar vida, ejercitarse, llevarse a cabo, convertirse en práctica. Me pregunto, dice el escritor Jesús Adrián Romero, ¿qué tantos de los que nos consideramos seguidores del Maestro hemos descubierto la dicha a la que él se refirió esa noche? La dicha de servir. La cena continuó y con ella vino la parte más poderosa del simbolismo. Ese simbolismo que muy pronto empezaría a cobrar vida con la muerte misma de Jesús. Cuando estaban sentados a la mesa, dice el escritor, el cronista, que tomó pan y dijo: este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. O sea, repitan esto para recordarme. Años después, basado en lo acontecido esa noche, el apóstol Pablo instituye la Cena del Señor como un ritual para su iglesia. Por 2000 años hemos celebrado lo que para los católicos es esa Eucaristía. Nosotros celebramos la Santa Cena o la Cena del Señor. ¿Para qué? Precisamente diciendo o obedeciendo más bien lo que el Señor instituyó, en memoria de Él, recordando su vida. Pero en la mayoría de los casos la iglesia se ha quedado solo en el rito, solo en esa práctica, pero no hemos entendido que esas palabras tienen un significado doble. ¿Cuál es? Ritual
y práctica. Esas son las dos palabras, ritual y práctica. Ustedes también deben entregar sus vidas por los demás, dice la palabra. Deben sacrificarse por ellos, nos dice el Señor Jesús. Cuando el apóstol de los gentiles, es decir, el apóstol Pablo, escribe a los corintios acerca de esta práctica de compartir la cena del Señor, la Santa Cena, les habla de sus prejuicios, de las divisiones y menosprecios entre ellos, al punto de dejar incluso en ese tiempo a otros sin comer. La iglesia en Corinto estaba haciendo exactamente lo contrario a lo que Jesús trató de enseñarnos, a compartir. La palabra compañero, recuerdo ahora a un amigo abogado allí en Bogotá, Colombia, que él enseñaba precisamente acerca de compañero. Compañero en el camino viene de una palabra griega que significa compartum pan. Es decir, salían dos personas de viaje de una ciudad a la otra y mientras iban por el camino, pues naturalmente les daba hambre. Entonces, ¿qué hacía uno? Sacaba su pan y lo compartía con el otro. Por eso se llama compañero, comparte un pan. Hablemos del pacto con la vida. Jesús Adrián Romero describe aquí que después de haber compartido el pan, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto con mi sangre que es derramado por ustedes. Jesús estaba a punto de hacer un pacto con su misma sangre. La sangre representa la vida. Aquel que sería entregado estaba haciendo un pacto a favor de la vida que combate la muerte, la vida que sana las enfermedades y disminuye o alivia el dolor, la vida que devuelve la dignidad a los demás, la vida que intercede por los otros, por los presos, por los condenados, por los menos favorecidos, por los que lloran, por los que sufren, por los débiles, por los pobres. ¿Cuál es el ritual y práctica? El Señor les dijo: hagan lo mismo en memoria de mí, entreguen su vida por los demás, luchen por la vida. Muramos a nosotros para resucitar a una vida de servicio volcada hacia los demás. Esa es la enseñanza de la práctica ritual. Sí, hay que conmemorar la muerte de Jesús, su pasión, pero también hacer práctico su mensaje, que cobre vida. No sé si han oído este tema. Aunque no comparto el principio católico de que los elementos de la cena literalmente se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús, eso es la transubstanciación. Para la Iglesia Católica, la hostia y el cáliz se convierten, la hostia en el cuerpo y el cáliz en la sangre de Jesús. Y se afirma por la Iglesia Católica que se convierten en ese momento literalmente en el cuerpo y la sangre de Jesús. Es respetable esa doctrina o ese dogma. Y es que Jesús había pronunciado palabras que hacían alusión a esta idea de comer su carne y de beber su sangre. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Cuando lo dijo, sus oyentes se ofendieron, no entendieron el sutil mensaje detrás de sus palabras. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? ¿Era literal? Algunas décadas después, Pablo escribe a la iglesia y da entonces esa referencia. Se refiere diciendo: porque somos miembros de su cuerpo, de su sangre y de sus huesos. Hay una realidad invisible detrás de los elementos, la transformación milagrosa a la persona de Jesús. Los primeros discípulos vivían el ritual, vendían sus propiedades para compartir con los demás, según el libro de los Hechos. Lo tenían todo en comunión y nadie llamaba suyo propio nada de lo que poseían, dice el Evangelio de los Hechos de los Apóstoles, que a propósito les invito para que lo leamos. En una comunidad donde se llevaba a la práctica las palabras de Jesús, encontraremos las historias más bellas, historias de amor, de servicio, de sacrificio, donde se derrama la vida por los demás, historias que llevan el ritual a la práctica. Viene a mi mente una escritura que dice: la fe sin obras es muerta, correcto.
Después de un par de años de casados, Alex y Christy, una pareja de la comunidad de la iglesia del pastor Jesús Adrián Romero, escritor de este libro, intentaron tener un hijo y a partir de ese momento empezó para ellos una historia de dolor, pero al mismo tiempo de esperanza, de amigos y de comunidad. Como les ha sucedido a muchas parejas con problemas de fertilidad, ellos no podían tener hijos y gastaron mucho dinero en tratamientos, en operaciones, fecundación in vitro, en fin. El proceso parecía repetirse cada año, pero Alex y Christy tenían la esperanza de quedar embarazados. Este deseo era acentuado cuando veían al resto de las parejas jóvenes de la comunidad teniendo 2, 3, 4 hijos. 2 embarazos sorpresivos, pero que terminaron en aborto, fueron golpes demasiado fuertes para ambos. Después de 10 años de frustración, mientras comíamos en su casa, nos mencionaron otra opción en su lucha por tener un bebé, un vientre en alquiler. Al platicar con ellos, se veían abiertos a esta opción, pero no estaban seguros. Habían muchas dudas. El vientre en alquiler es una alternativa por la que muy pocas mujeres pueden optar debido al factor económico. Algunos terminan pagando decenas de miles de dólares para tener un hijo. Pero para sorpresa de Alex y Christy, cuando el tema se corrió entre los amigos más cercanos, 6 mujeres del mismo círculo, de la misma comunidad, 6 amigos, les ofrecieron su vientre para que tuvieran su bebé. Fueron sobrecogidos emocionalmente, se alegraron mucho por esas muestras de amor y amistad incondicional. Christy entendía que el tratamiento por el que tiene que pasar la mujer que ofrece su vientre puede ser muy doloroso y le costaría mucho trabajo aceptar un regalo de tal magnitud, de tal tamaño. Sin duda que este es un regalo difícil de dar y es muy posible que sea más difícil de recibir. Después de orar y platicar al respecto por unos meses, Alex y Christy decidieron aceptar ese regalo. Entre las 6 mujeres que ofrecieron el vientre estaba Damaris, esposa de Daniel Freire, nuestro guitarrista y líder de jóvenes, y optaron por ella. Damaris empezó un tratamiento en el que le ponían 3 inyecciones diarias por 3 meses. Esos medicamentos la llevaron a sufrir una menopausia temporal. El proceso fue difícil. Después de los 3 meses, cuando las condiciones eran las favorables, las mejores, entonces se implantó el óvulo. Alex y Christy, estando acostumbrados a tantas desilusiones, decidieron tener esperanza, pero prevenidamente, con cautela. 2 semanas después, la noticia fue devastadora. El implante no funcionó. Los días posteriores a esa noticia fueron difíciles para los dos. Un golpe más, otra desilusión, pero ahora la situación era diferente. No estaban ellos solos en su dolor. Daniel y Damaris empezaron a pasar por un periodo muy oscuro en sus vidas. Se veían tristes, lloraban. Cuando mi esposa y yo les preguntamos qué era lo que estaban experimentando, su respuesta fue que por fin pudieron vivir la tristeza de sus amigos y que ahora comprendían el significado de llorar con los que lloran. Alex y Christy continúan sin poder tener hijos, pero su dolor también es el dolor, además es el dolor de Daniel y de Damaris. Es nuestro dolor, es el dolor de todos sus amigos. Esto ha permitido un vínculo entre esas 2 parejas que nadie podrá jamás romper. Están unidos, lamentablemente, por el dolor. Como Daniel y Damaris son músicos, les escribieron una bella canción a Christy, y esta que les voy a leer es su letra. Miles de flores se llama la canción. Agárrate más fuerte de mi mano, aunque el cielo sobre ti siga nublado. Sé que esta tempestad se ha prolongado y tus fuerzas y tu fe se han agotado. No estás sola, aquí sigo junto a ti. No estás sola, aquí sigues junto a mí. Quizá la lluvia de esta tormenta regará el jardín de tu corazón y nacerán miles de flores. Quizá la lluvia de esta tormenta regará el jardín de tu corazón y crecerán miles de flores. Agárrate más fuerte de mi mano, no me sueltes,
aquí estoy siempre a tu lado. Una estrella de esperanza está brillando, su destello sobre tu alma está dejando. No estás sola, aquí sigo junto a ti. No estás sola, aquí sigues junto a mí. La canción la puedes escuchar al final de una entrevista que le hicimos a Alex y Christy junto a Daniel y Damaris. Y vamos también a colocarla, por supuesto, para el fin de semana, para todos ustedes. Es un regalo prometido. Sin embargo, viene el poder transformador del dolor. Una comunidad se construye con amor, pero se afirma a través del sacrificio por los demás y a través del dolor. Los 12 discípulos o los 12 apóstoles eran en su totalidad hombres comunes y corrientes hasta el día de la muerte de Jesús, y entonces una extraordinaria transformación pasó en sus vidas. Transformación que los capacita para proclamar el Evangelio a todo el mundo conocido. Damos vida a medida que morimos o experimentamos dolor. Somos consolados para consolar. Quiero repetir esto un poquito porque me llama mucho la atención y es importante que lo tengamos bien en cuenta. Damos vida a medida que morimos. Damos vida cuando nosotros morimos. Experimentamos el dolor. Entonces, cuando experimentamos ese dolor, somos consolados para consolar. Ya sea que tratemos de entrar a un mundo dislocado, nos conectemos con una generación convulsiva o hablemos con personas que están al borde de la muerte, nuestro servicio no será percibido como auténtico a menos que provenga de un corazón herido por el sufrimiento del cual estamos hablando. Jesús nos ministra desde sus heridas en la cruz y nosotros debemos hacer lo mismo, hacer lo propio. La adoración más profunda y honesta siempre será la que proviene del dolor. Las hojas más bellas son las del otoño. Cuando están muriendo, eres diferente al resto. Tu corazón es puro. Regocíjate. Los quebrantados son los más desarrollados. Aquellos que conocemos a Jesús encontramos una trágica belleza, paradójicamente, en la cruz. Esa es la belleza de una comunidad. Ese es el corazón de la iglesia, el corazón de la verdadera comunidad, de la verdadera iglesia. Se trata de compartir las alegrías. Se trata de compartir también el dolor de los demás. Y si alguien pregunta, ¿por qué tienes esas heridas en tus manos?, dice la Escritura, él responderá, son las heridas que me hicieron en casa de mis amigos. En la verdadera comunidad siempre seremos heridos, dijo mi amigo Junior Zapata haciendo referencia al versículo anterior. Muchos huyen de una comunidad cuando llega el dolor. Esta huida es el resultado de la teología torcida que nos dice que la vida debe ser perfecta, una teología que nos deshumaniza. Nos dimos cuenta que ese dolor era lo que iba a dar vida. Aceptamos las llagas y el dolor de Jesús como una fuente de sanidad, pero cuando ese dolor llega a nuestra vida, llega a nuestro entorno, llega a nuestra familia, llega a nuestra comunidad, lo rechazamos. No olvidamos que el dolor y la muerte produce vida. Mejor, nos olvidamos, lamentablemente, que el dolor y la muerte producen vida. El sol está constantemente muriendo, mientras a la vez da vida a nuestro sistema solar y a cada cosa y partícula que vive en nuestro planeta. En un retiro, conversando con Junior Zapata y Willy Gómez acerca del tema de comunidad, de iglesia, hablamos del nuevo mandamiento que Jesús les dio a sus discípulos. Él escribió, así que ahora les doy un nuevo mandamiento, ámense unos a los otros, tal como yo los he amado. Al principio no parece ser un nuevo mandamiento, ya Jesús nos había dicho que amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y nos instó a que amáramos hasta nuestros propios enemigos. Así que este mandamiento no parece ser nuevo, excepto por la diferencia que marca al agregar como yo los he amado. En este pasaje Jesús está hablando directamente a sus 12 en el contexto de uno de ustedes que me va a entregar. Este es un discurso para amigos cercanos, para amigos íntimos, para hermanos. Ámense como yo los he amado. ¿Y cómo es ese amor?
dice también la Escritura que no hay amor más grande que el dar la vida por los amigos. La pregunta que nos hacíamos en ese retiro era si este es un amor que debemos poner o que debemos tener por todos o solo por nuestra comunidad. Es obvio que el mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos incluye, obviamente, a todos, pero no estábamos seguros que el amar como Jesús nos amó es un amor que podemos tener por todos. Nos preguntamos si Damaris, la esposa de Daniel Freire, debería actuar con cualquier otra mujer que no puede tener hijos como actuó con Christy, y la respuesta era obvia. No se puede, no es posible. Así los primeros creyentes eran conocidos por el amor que se tenían los unos a los otros. Esto no significa que no amaban al mundo, pero creo que era otro tipo de amor. El Nuevo Testamento insiste en que la fe se vive en comunidad. La espiritualidad individual es una contradicción. La espiritualidad individual es una contradicción. Nunca entenderemos la fe solos. Vemos el cuadro total a través de la comunidad. Hay una historia que tiene su origen en la India. Y es muy cortita y dice que 3 ciegos tocan un elefante para describirlo. Uno toca la oreja, otro toca la trompa y otro una de las patas. Después comparten sus observaciones y están en total desacuerdo al tratar de describir lo que tocaron. Así se practica y se define la fe actual. Nos hemos olvidado que necesitamos a los demás para ver el cuadro total y también saber qué es lo que ellos percibieron, palparon, tocaron y de esa manera poder armar ese puzzle, ese rompecabezas. Como ciegos nos aferramos a nuestra limitada verdad, cuando solo es necesario que la unamos a la fe de los demás para comprender mejor esa visión que Dios quiere darnos como iglesia, como comunidad. Pero en la iglesia moderna nos hemos alejado del espíritu de esa comunidad, acercándonos más a los dogmas, a las doctrinas, a lo establecido, en cambio a ver lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, y es amar a los demás, incluso poner nuestra vida al servicio de los demás. Los dogmas, doctrinas, etcétera, son abstractos, son difíciles de entender en muchos casos. En cambio, el amor es real, el amor no está establecido. Tenemos que llevar ese ritual a la práctica y desarrollar esa comunidad poco común, aquella que vive de acuerdo al mensaje de Jesús. No nos podemos presentar delante de Dios sin los demás. La pregunta que le hizo Dios a Caín, ¿dónde está tu hermano?, sigue haciendo eco a través de los tiempos. La pregunta que Dios le hizo a Caín, ¿dónde está tu hermano?, sigue haciendo eco a través de los tiempos. Ese libro, Adornando tumbas, matando profetas, matando esos conceptos de alguna manera erróneos, mejor. Qué bueno poder nosotros desaprender y reaprender. Es a lo que les invitamos a través de estas emisiones que estamos realizando vía redes sociales, vía Facebook Live, vía YouTube, a través de los medios. Es desaprender algunas cosas, interiorizar del mensaje que el Señor quiere darnos. Y bueno, hay muchos escritores. Este es uno de ellos con el que nos identificamos porque, bueno, queremos simplemente empezar con alguien. Y bueno, ok, gracias a Dios por Jesús Adrián Romero. Ustedes lo han oído. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Exacto, esa canción que ustedes empiezan ahí a corear, empiezan a cantar y empieza nuestra mente a recordar. Bueno, precisamente este libro, Adornando tumbas y matando profetas, porque hay una necesidad de reinterpretar nuestra fe, una fe que se ha vuelto periférica y oscura. Así que muchas gracias por la atención, un servidor, William Delgado Gil, y mañana continuamos con el capítulo 7, Festival de Nuevas Lenguas. Festival de Nuevas Lenguas. Mañana, 8 de la noche. Recuerden dejar sus comentarios, activar las notificaciones y un sincero Dios le bendiga. Muchas gracias.